Vamos a escuchar ahora a Luis Fonserrada Pascal. Luis tiene una licenciatura en Economía por la UNAM, donde también estudió Física, maestría en Economía en el CIDE y el doctorado por la Universidad Autónoma Metropolitana. Luis tiene ya una larga carrera en el servicio público, tanto en el gobierno mexicano como en el servicio exterior y también en los quehaceres educativos. Fue vicerrector general de la Universidad de las Américas en Puebla y ha sido profesor en diferentes instituciones de educación superior. Si no me falla la memoria, sigue dando clases en mi Facultad de Economía de la UNAM. Y actualmente es miembro del Consejo Consultivo del Centro Mario Molina, presidente del Consejo de Administración de una sociedad financiera popular y es el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado desde hace 4 años. Luis, te escuchamos. Gracias, Rolando. Gracias al INEGI, Gerardo, por la invitación. Yo quiero empezar felicitando a Gerardo por su poder de predicción. Primero, porque dijo algo sobre lo que voy a hablar, que sí es cierto. Y segundo, porque me dijo, como eres el último vas a tener 1 minuto y medio. Y ya tengo aquí los 5 minutos. Bueno, se la regreso a Rolando. Yo quisiera hablar primero de los efectos que tiene el crecimiento y la distribución en la pobreza. Y para esto me baso en los trabajos de Dati Ravalion y de Kakwani de los 90s y en los de Bourguignon y Jalilian y Kirkpatrick en 2005. No tengo aquí el de Levin. Levin desarrolla durante muchos años, como 4 o 5 años, distintos papers que va mejorando cada vez, utilizando los argumentos de estos autores para demostrar que la penetración financiera es el mejor instrumento para reducir la pobreza. Y en ese sentido coincido con Gerardo, creo que es muy importante. De hecho, yo hice un estudio tratando de medir el impacto que tenía la penetración financiera en nuestro país para reducir la pobreza y no me resultó que lo tuviera. Evidentemente no había un desarrollo financiero en nuestro país que lo permitiera, ¿no? El tema es que efectivamente las políticas de redistribución son importantes porque un deterioro en la distribución del ingreso puede tener un impacto negativo tal en la pobreza que más que compense el efecto del crecimiento económico. Y en esta gráfica yo creo que se puede ver más fácilmente. Aquí uso la región norte con la definición del INEGI de hace algunos años. La tuve que usar así, aunque todavía no me perdone Hernández Laos, porque no es representativa efectivamente estatalmente, en aquella época no era representativo estatalmente. Tuve que juntar estados para poderlo medir. Dejó de hablarme Hernández Laos, pero logré algo. Esto es lo que sucede entre el 2000 y el 2002. Esta es la gráfica de distribución del ingreso del 2000, la azul, ¿no? El ingreso medio per cápita era esta línea azul, la línea de pobreza era esta que está un poco más atrás. La cantidad de pobres, por lo tanto, es toda esta población que se encuentra por abajo de la curva. Al 2002 hubo un incremento medio del ingreso, subió ligeramente y por lo tanto, es decir, si la forma de la curva no hubiera cambiado, la curva se desplaza íntegra hacia la derecha y por lo tanto una menor cantidad de población, porque esta se hubiera desplazado hacia la derecha, hubiera quedado por abajo de la línea de pobreza. Es decir, se hubiera reducido la pobreza solo con el efecto de incremento del ingreso. Sin embargo, la curva cambió. Esto es un deterioro de la distribución del ingreso. Y el deterioro en la distribución del ingreso, a pesar de que si solo viéramos el efecto ingreso,
la curva azul se hubiera desplazado, y como veremos, bueno, aquí está, aquí lo dice, ¿no? La gráfica del 2000, la media era 3.305, y había 778,000 pobres. En el 2000, el ingreso, la media es de 3.507, creció, y sin embargo hubo 895,000 pobres en esta zona, en ese cambio. Es decir, el cambio en la distribución del ingreso puede más que afectar el incremento en el ingreso, ¿no? En esta literatura que les comentaba está. Esto ya no es para regiones ni para estados, es solo un cálculo de lo que sucede, es el número real de pobres del 2000 para acá. Estas son las variaciones en el número de pobres, solo por incluir el efecto del crecimiento. Aquí hay reducciones, aquí hay incrementos, solo por el efecto de crecimiento. Esta es la variación, este es el número de pobres si solo hubiera habido incremento y no hubiera habido cambios en la distribución del ingreso. Estas son las variaciones por efecto de distribución y el número de pobres solo por el efecto de distribución, y esta es la diferencia entre el efecto de distribución. Es decir, hay que tomar en cuenta la distribución para poder, adicionalmente al ingreso, para poder medir o para poder entender la importancia de la distribución del ingreso en el efecto sobre la pobreza y todos los otros argumentos que acaba de comentar Gerardo sobre la debilidad de un mercado interno, ¿no? La desigualdad, estos son solo un par de gráficas para entrar. Yo espero después de esta plática crear angustia y por lo tanto reducir la satisfacción subjetiva, ¿no? Pero el ingreso laboral per cápita efectivamente del 2005 a la fecha se ha reducido casi en un 17%. Por supuesto que esta reducción laboral es en los estratos de trabajadores. Este es el ingreso corriente total mensual per cápita, según decil de ingreso en el 2010. Lo uso por algo que voy a poner después, solo para comentar que el ingreso mensual per cápita promedio es 32 veces más alto en el decil 10 que en el decil 1. Está el ingreso corriente no monetario y el monetario. Pero por suerte tenemos subsidios y transferencias y gasto del sector público, como lo mencionaba Gerardo, aunque él dice que es insuficiente. Yo voy a darles otra sorpresa. Y hay una reducción en el Gini de 0.15, ¿no? En los países pero hay una reducción en el Gini, ¿no? De 0, sí, es 0.15, digamos, pasa de 51 a 49 o algo por el estilo. Efectivamente, esta es la gráfica que mostraba Gerardo, o una muy parecida, estos son los países de la OECD en el 2009, y el coeficiente de Gini baja como 20 puntos en el resto de los países de la OECD, y en México pues 1,5, 2, ¿no? Se reduce muy tímidamente. Pero eso es antes de las políticas regresivas, y este es mi ingrediente de más angustia. El efecto de los beneficios de toda política de subsidios generalizada se subordina a la distribución existente del ingreso, punto. Es decir, si mandamos un subsidio generalizado, se acomoda, prácticamente toma la distribución de probabilidad que tiene la distribución del ingreso, sin remedio. La aprovecha más el que más tiene. Es un subsidio generalizado, dependiendo de los subsidios, pero en general esto sucede. El IVA no generalizado, donde Gerardo y yo casi estamos de acuerdo, es un problema muy serio de regresividad. Hay que generalizarlo para ser justo socialmente, y para no seguir beneficiando a los que más tienen de una manera, como yo le he llamado varias veces, tan obscena. Pero por supuesto, el generalizar el IVA afectará a los deciles más bajos y por lo tanto tenemos que generalizarlo simultáneamente o después de crear mecanismos compensatorios. Eso es fundamental. Ahora,
sigue habiendo argumentos para decir que no. Hay muchos grupos que siguen diciendo que no. En la Cámara de Diputados, de senadores, y fuera de ellas, hay muchos grupos que siguen diciendo que no, que cómo el IVA generalizado. Este es un cálculo del efecto que tiene. Efectivamente, las barras azules demuestran el gasto de las familias por deciles en productos que no pagan el IVA. Por supuesto que los deciles más bajos son los que, como proporción de su ingreso, tienen un beneficio más alto. Sin embargo, la línea roja representa el beneficio que tiene en pesos por deciles, ¿no? Entonces, el decil 10, que además es un decil acotado, porque realmente es el decil único que no tiene fin, es 15, y seguramente no tiene fin, son 15,000 pesos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que de los 180,000 millones de pesos con los que no se cobraron por no tener el IVA generalizado, 60,000 beneficiaron a los 5 deciles más bajos y 120,000 a los 5 deciles más altos. Esto no está en ningún Gini, porque el Gini solo toma ENIG. Otros subsidios generalizados, como los de la gasolina, gas, electricidad, agua, etcétera, además de tener problemas, siguen siendo brutalmente regresivos. Esta es la gasolina. En México solo el 34%, me parece, de la población consume gasolina. No quiere decir que el decil 1 no consuma, hay tragafuegos, ¿no? Y este es el monto del subsidio como proporción del gasto en gasolina por decil. Es decir, es casi logarítmico, ¿no? El efecto es, en los beneficios trimestrales, que fueron el año pasado alrededor de 54,000 millones de pesos por trimestre, 8,500 beneficiaron a los 5 deciles más bajos y 47,600 millones a los deciles 5 más altos. Pero como ven, el 10 y el 9 y hasta el 8, pues es por mucho los más beneficiados. Este es un cálculo del ingreso corriente total mensual per cápita según decil de ingreso, sí, y es un cálculo que hicimos sobre las rodillas, hay que afinarlo más, cuando le agregamos el subsidio de la gasolina y el IVA. 65 pesos mejora el ingreso en el 1 y 511 mensualmente en el 10, por ejemplo, ¿no? Un cálculo de estos ingresos en el Gini va a modificar el Gini. Este es una joya, es el subsidio a la tarifa eléctrica para la agricultura. Como ven, al final, aquí, el 54% del beneficio es para el decil 10, ¿no? Para el más alto. El 10% de los usuarios más grandes reciben 409,000 pesos anuales y el 20% de las unidades más pequeñas 113 pesos al año, ¿no? 1 minuto y medio. Esto es Coneval. No todos los programas regresivos son malos. El Colegio de México, por ejemplo, no es malo. Pero si agregáramos estos efectos, ¿qué pasa con el Gini realmente? Baja, aunque sea tímidamente, como lo mostraba Gerardo hace rato, o mis otros colegas. La verdad es que no. Yo creo que sube, y no sé cuánto sube porque no he hecho el cálculo. Este es un tema para alguna tesis o para ustedes que tienen investigadores. Pero el antes y después de transferencias debe llevarnos a un Gini superior al que podemos medir en la ENIG. Entonces, en ese sentido, los principales retos es políticas públicas progresivas, mediante programas sociales de alto impacto bien focalizados, ¿no? Porque el subsidio a la gasolina generalizado, el subsidio al IVA generalizado, lo que hacen es provocar exactamente lo contrario.
Hay que eliminar los regresivos y crear los mecanismos de compensación. Este es el tema, hay que crear mecanismos de compensación y no por la falta de imaginación para los mecanismos de compensación hay que seguir incrementando la desigualdad como lo venimos haciendo antes y después de gasto público. Sin duda, la generación de empleos y el crecimiento del ingreso medio hay que atarlo a los cambios en la productividad, porque cuando hay incrementos en la productividad no se incrementan los salarios, no en todos los sectores en ese mismo proporción. Y bueno, la educación sin duda ya la tocó Gerardo y mis otros colegas. Perdón, esta gráfica, esta no debería estar aquí, pero ya que está, creo que tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar esta concepción absurda de no modificar los subsidios generalizados y de veras convertirlos en subsidios muy focalizados. Gracias. Gracias, Luis Fonserrada. Y yo quiero hacer una consulta a nuestro líder, que no lo veo. Allá. Van a ser son las 2, faltan 2 minutos para las 12. Podemos alargarnos un poco, puesto que empezamos después. Entonces sí, daría un poco de tiempo para escuchar, 3 intervenciones, así como lo hicieron en la sesión anterior, con el propósito de que podamos también escuchar las reacciones de nuestros ponentes, así es de que ofrezco la palabra acá. Muy buenos días, gracias por una pregunta. En cada una de sus aportaciones se habla ingreso, a través de diversas áreas multidimensionales, el desarrollo humano y también cabría hablar del desarrollo social. Entre estas diversas perspectivas, la pregunta que en particular me surge es, en un momento dado al Estado, al gobierno, ¿qué le conviene medir? Pobreza por vía de edad a través de un conjunto de variables multidimensionales, desarrollo. ¿Cuál de esas perspectivas es la mejor? ¿Cuáles son los criterios? Esa es buena pregunta. Hacia el crecimiento. Gracias. Perdón, es que no nos dijo su nombre. Carlos Sánchez. Carlos. Del Instituto de Gracias, Carlos. A Gerardo Esquivel le pasé ya una pregunta. No es esta, ¿verdad? ¿O hay otra? Hay otra pregunta aparte de la que le pasé que dice así, Gerardo, cuando habla de aumentar el impuesto sobre la renta, ¿se refiere a una tasa a partir de la que está vigente? ¿Hacer un ajuste con rangos inferiores y superiores? ¿Y por qué? ¿Hay alguna otra intervención allá? Bueno, voy a tomar esta y aquella para poder escuchar. Es que, un momento, ¿no? Para que le pasen el micrófono. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. María Eugenia Medina, del Instituto Nacional de las Mujeres. La pregunta es para Gerardo Esquivel. Me parece que es una cuestión que hay que trabajar. Hay muchas vertientes que hay que cambiar y no sé qué es la primera que hay que cambiar. Porque habla de aumentar la recaudación fiscal, cómo aumentar la recaudación fiscal, quitar los subsidios por otro lado, pero cómo hacerlo cuando más de la mitad de la población gana menos del salario mínimo y además el salario mínimo está muy por abajo de lo que
lo que estaba hace muchos años, ¿no? De una vez aquí, por favor, y luego ya. ¿No? Aquí, Alan. Gracias, buenas tardes. Alejandra Valencia, de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados. Pregunta para el doctor Esquivel y para el doctor Fernando, ¿qué opinan sobre la autonomía de Coneval? Que la quiten. Allá había pedido la palabra. Allá. Sí, soy Daniel Fuentes de INEGI. Tengo una pregunta para el licenciado Mariano Rojas. ¿Qué le parece la encuesta de bienestar subjetivo que levantó el INEGI? Y si considera que en México, como lo señaló esta encuesta, nos declaramos bastante felices, ¿no sería justamente el bienestar subjetivo una medición que tenga incluido ya un factor que no permite ver del todo las mediciones de progreso en México? O sea, si no se convierte al final en un indicador que esté un poco viciado, porque tradicionalmente los mexicanos nos sentimos felices pese a cualquier situación que pues pudiera alterar esa felicidad. Y para el doctor Gerardo Esquivel, si se necesitan más impuestos para que el gobierno tenga más ingresos y entonces esto termine por incrementar la inversión pública, entonces, ¿hacia dónde debería de ir la reforma fiscal? ¿Se necesitan otro tipo de impuestos, pero se pagarían de manera progresiva? ¿Qué tipo de impuestos son los que estaríamos mencionando? Y si al final no estamos hablando de una incapacidad del gobierno para poder tener una sostenibilidad de los indicadores que están eliminando la pobreza, porque continuamente cuando estrenamos presidente cambian las políticas para erradicar la pobreza o para generar mayor desarrollo social y disminuir las brechas de desigualdad. Entonces, a lo mejor se trata de que la política no es una política continua y por ende no lleva un grado de eficacia importante. Gracias. Bueno, yo quisiera que tomaran la palabra todos los participantes. Bueno, ha habido preguntas muy interesantes. Una se refiere a algo que cruza toda la mesa y que las respuestas no van a ser suficientes por el tiempo, nada más, pero la pregunta es muy pertinente y es, ¿qué criterios de evaluación usaría un Estado, en este caso el mexicano, para llevar a cabo ciertas políticas, ciertas estrategias, a partir de lo que aquí se ha dicho, desigualdad, pobreza, una combinación, falta de crecimiento, qué sé yo? Creo que fue suficientemente explícito quien lo planteó. Dos, hay probablemente una tensión o una disonancia entre un criterio como el que nos ha sugerido y expuesto Mariano Rojas y los otros criterios que se han utilizado aquí para establecer algún tipo de relación o correlación entre progreso económico-social, que por cierto nadie se tomó la molestia de ni siquiera definir o describir, pero suponemos que todos coincidimos en que podemos ser más felices, ¿no?, a medida que pasa el tiempo, pero los criterios y razonamientos de Mariano y los otros indicadores que aquí se esgrimieron para, pues por lo menos, alimentar nuestras ganas de evaluar la situación presente y la perspectiva mexicana a partir de esta discusión de la desigualdad. El resto de las cuestiones han estado referidas, por un lado, al tema fiscal. Curiosamente, mi estimado colega Fonserrada quiere una política progresiva de subsidios, pero no habló de una política tributaria progresiva, aunque Esquivel sí lo hizo. Y un elemento presente, pero evasivo, sobre el cual quizás puedan decirnos algo, es el tema planteado en la conferencia inaugural y que tiene que ver con el tema laboral, tanto de estructura institucional como del comportamiento de los salarios al que alguien se refirió aquí. Pero esto es nada más lo que a mí me ha provocado esta excelente reunión y las reacciones, pocas desgraciadamente, del resto de los asistentes, pero entonces ofrezco la palabra por muy breve tiempo porque tenemos luego que
seguir con el programa. Si les parece, lo hacemos al revés, le doy la palabra a Gerardo Esquivel y en este orden concluimos. Gerardo. Bueno, voy a responder muy brevemente a una pregunta que me planteó Claudio Stern, que me parece crucial, que es si deberíamos enfatizar más las políticas para disminuir la desigualdad que las políticas para incentivar el crecimiento económico. Y creo que eso es clave, porque lo que traté de decir es que no se contraponen. O sea, justamente, es decir, la idea previa que derivaba de los nets era que se contraponían. Y los argumentos que se están planteando ahora es que no son contrapuestos, es decir, uno puede fomentar mayor desigualdad y en la medida en la que eso fortalece la clase media o el mercado interno, puede ayudar también al crecimiento económico. Entonces, justamente, y por eso iban las propuestas que yo planteaba en la dirección justamente de reducir la desigualdad, pero pensando en que eso tiene un efecto también positivo para el fortalecimiento de la demanda interna y de la clase media en general. Entonces, nomás para precisar eso. Respecto a otras preguntas que me plantearon, de Coneval no opino porque respeto a la autonomía, que opine Fernando. Sobre los impuestos que me preguntaban si lo que propongo es que suba, lo que propongo, de hecho, y decía en la presentación, no sé si lo dije, pero propongo que haya al menos un escalón más. Es decir, es increíble que un profesor universitario, como es mi caso, pague la misma tasa que Carlos Slim, por ejemplo. O que un gran empresario, porque los escalones empiezan muy pronto, el escalón de la tasa más alta empieza muy pronto y debería haber un escalón adicional para gente que gana mucho más que un profesor universitario. Es decir, entonces, creo que eso sería lo deseable y eso es lo que estaba planteando ahí. Finalmente, me preguntaban de los del gobierno. Yo planteaba que debe hacer una revisión integral. La reforma fiscal que planteaban debe ser integral, es decir, debe ir por el lado del gasto, y lo que yo planteaba, de hecho, iba en ese sentido. También planteaba la eliminación de subsidios regresivos, un poco en la misma línea de lo que planteaba Luis, pero eso no exime que pueda ir acompañada de creación de impuestos que hoy no tenemos, que deberíamos tener, que existen en otras partes del mundo y que esos otros impuestos ayudan precisamente a reducir la desigualdad y le pueden dar al Estado mayores recursos para ejercerlos. Ahora, evidentemente tiene que usarlos de mejor manera y eso es indudable. Y también la reforma fiscal en ese sentido es integral, debería ser integral, por el lado de los impuestos y por el lado del gasto. También tendríamos que revisar efectivamente la forma en la que se está ejerciendo los recursos públicos. Gracias. Gracias, Gerardo. Luis. Sí. Con respecto a la medición, yo creo que tenemos que continuar haciendo un esfuerzo muy serio sobre cómo medir la desigualdad. Y ahí me gustaría escuchar la plática de Nora, no voy a poder, pero yo creo que es fundamental medirla y ir viendo qué sucede con ella, ¿no? Y frecuentemente, es decir, no una vez cada 2 años, ojalá pudiéramos tener no menos de cada año, ¿no? Pero una medición de desigualdad que incorpore estas muchas otras cosas. El trabajo de Fernando yo creo que es un trabajo delicioso, pero a la luz de estos temas, cualquier otra medición que hagamos de un Gini sin incorporar estas cosas es incompleto. Entonces la desigualdad es mucho mayor de lo que parece ser y yo no creo que se haya reducido, yo creo que se ha incrementado. Así que hay que seguir la continuidad, hay que afinar estos temas, ¿no? Eso es una parte. De otra parte, con respecto a la parte fiscal y a la provocación de Rolando, intelectual, no hay duda que tenemos que movernos a un sistema de recaudación que permita recaudar más, que cierre todos los boquetes que existen hoy y que sea más progresivo. Ahora, ¿cómo hacer esto? Con el ISR, subiéndole un escalón más o incrementando la tasa a 38 o a 40, por ejemplo, si hubiera un pacto político que eliminara todo lo que se llama eufemísticamente los gastos fiscales, que son 6 puntos del PIB que se van en exenciones y en trucos para no pagar, sería muy bueno. Es un impuesto que tiene más de 100 años y que podría lograr el efecto. No va a suceder, no va a haber un pacto político para cerrar todas estas puertas, son demasiados los intereses. Hay 60 diputados del campo, no de ejidatarios, por cierto, peleando contra la eliminación de algunas de las exenciones. Y puedo nombrar a otros 20 sectores. No va a suceder, ojalá,
Sería muy sencillo que sucediera, se incrementaría la recaudación de manera extraordinaria. Nosotros creemos que hay que cambiar el ISR. Tiene demasiados hoyos y lo único que hay que hacer es como con el queso, no se puede tapar los hoyos, hay que tirar el ISR. ¿Cómo? ¿Con qué? Nosotros vemos muy bien por la simplificación que tiene y por efectos adicionales en el empleo, un impuesto, un solo impuesto que incluya todas las contribuciones sociales, donde un empresario ya no tenga que considerar la afiliación del nuevo trabajador al IMSS, que por eso deja de contratarlo o lo contrata informalmente, sino que el Hacienda se haga cargo de todo, un poco a la levy, pero con algunas modificaciones. Un solo impuesto, sería ideal que fuera un impuesto de tasa única y la progresividad se daría de una manera muy completa al tener beneficios constantes para toda la población, no diferenciados por las aportaciones para el SAR o para el Seguro Social, etcétera, ¿no? Esto además permitiría movernos hacia una seguridad, al menos hacia servicios médicos generales. Si ese no lo pudiéramos hacer por el tema de la progresividad, hay otro impuesto que se conoce como ex-tax, que introdujo un economista de Bradford, un economista de Princeton hace unos años, que consiste en un impuesto, se conoce como un impuesto progresivo al consumo, que tiene progresividad, y se parece un poco al YETU, una especie de YETU progresivo. El YETU no le gusta a los contadores ni a los empresarios, a lo mejor por eso hay que defenderlo. Creo que tenemos que ir hacia allá y creo que el ISR no va a dar lo que requiere. Además, el ISR, existe este concepto de la planeación financiera o la planeación fiscal, que es el arte de eludir y de evadir, ¿no? Cada vez que yo hablo con las empresas grandes de contadores, se enojan porque les quitaríamos todo lo que viven alrededor del ISR, ¿no? Gracias. Gracias, Luis. Cristina. Bueno, pues en cuanto a los indicadores, pues independientemente de trabajar en una medición de desigualdad que pueda adoptar el gobierno, en general las distintas mediciones no se contradicen entre sí. Opino que son medidas en realidad complementarias que abarcan pues el problema de la desigualdad desde diversas perspectivas. Además creo que pues focalizando las políticas públicas, los resultados se pueden ver reflejados en cada uno de estos indicadores. Gracias, Cristina. Mariano. Sí, yo respondería a la pregunta de qué medir. Tal vez vale la pena hacer el ejercicio previo y es qué se mide y entender por qué medimos lo que estamos midiendo ahora. Por ejemplo, en lo que respecta al Producto Interno Bruto, si uno se va a su construcción y de ahí viene toda la preocupación del crecimiento, el PIB surge más por el interés de entender el desempleo que por el interés de medir bienestar. O sea, nunca estuvo en el origen del Producto Interno Bruto ser un indicador de bienestar, sino que viene de la preocupación de la gran recesión en Estados Unidos y el desempleo, ¿no? Curiosamente, sería interesante ver cómo fue cambiando y se convirtió en un objetivo central de la política, crecer y crecer y crecer, ¿no? O sea, ¿por qué se mide lo que se mide? Uno debería de ser sincero y reconocer que hay cabildeos disciplinarios, que hay organismos internacionales que influyen en la medición y las decisiones de qué se mide pues vienen de todo un gran ajetreo en el mundo académico donde distintas posiciones se adelantan, se trata de convencer a quienes hay que convencer para que tomen las decisiones y algunos indicadores como las bolsas, algunos están al alza, otros están a la baja, ¿no? O sea, entender qué se mide nos lleva a la economía política de la medición, ¿no? O sea, y yo creo que desde el punto de vista de los políticos, algo de lo que se han quejado es de que ellos parece que hacen todo muy bien de acuerdo a los indicadores o al panel de instrumentos, pero aunque lo hacen todo bien, no reciben lo que ellos quieren, que es el cariño de sus pueblos, ¿no? O sea, que a veces se refleja en procesos de reelección de los partidos políticos. Esa queja es la que ha abierto un bache entre los indicadores que ahora medimos y lo que los políticos dicen, pues yo no recibo la reelección. Y entonces hemos hecho estudios para ver qué determina la probabilidad de reelección del partido oficial en América Latina,
usando el Latinobarómetro, que tiene información de bienestar subjetivo, y más que el crecimiento es cómo se siente la gente cuando va a votar. Si la gente está satisfecha con su vida o no, es importante para los políticos y es un incentivo. Me parece que lo que mide INEGI está muy bien, se encamina dentro de esta idea de tener indicadores que estén más cercanos como la gente vive su vida diariamente. Necesitamos tener además información de no solo de ese módulo, sino cómo ese módulo se relaciona con otras cosas, ¿no? O sea, para poder entender por qué la gente es feliz. Pero la respuesta es bastante evidente, hay otras riquezas en el país que van más allá de los activos físicos. Está la riqueza de lo que llamamos las relaciones humanas en este país, la existencia y calidez, y la hemos medido, y eso es muy importante y explica gran parte de la felicidad de los mexicanos. Gracias, Mariano. Fernando. Telegráfico, en aras del tiempo. La pregunta de qué medir y cómo medir es bastante profunda, porque lo que uno mide son conceptos, no la realidad, como piensan muchos. Esto se sabe desde mediados de los años 30 del siglo pasado. Los conceptos están en teorías, proposiciones, conjunto de proposiciones. Por consiguiente, cuando uno está sopesando distintas formas de medir, está discutiendo distintos enfoques conceptuales. Ejemplo, la medición de pobreza por ingresos viene de la economía del bienestar ortodoxa. La medición del IDH viene de la perspectiva Amartya Sen. La perspectiva que usa Coneval es una mezcla, estaba mezclado en la ley, de bienestar por un lado, o necesidades básicas insatisfechas, una opción, y la otra era bienestar o derechos, que fue el enfoque que finalmente se adoptó. Pero son tres campos teóricos distintos, ¿no? Con vínculos, que uno se puede preguntar, por ejemplo, cuál es la relación entre derechos y capacidades, y buscar formas de dialogar. Segundo, solamente quisiera decir que hay la posibilidad de entrar a un círculo virtuoso. Una redistribución pro pobre disminuye la pobreza, pero al mismo tiempo, al disminuir la desigualdad, por lo que se sabe el día de hoy, tendería a aumentar el ingreso y por consiguiente, a través de ese expediente también disminuir la pobreza. La pregunta es ¿por qué no se hace? Y lo que ocurre con las redistribuciones es que afecta a las relaciones sociales, porque hay algunos que pierden y otros que ganan. Y los que perderían normalmente tienen poder político, por consiguiente se resisten. Entonces, no es tan fácil entrar al círculo virtuoso. Y la pregunta sobre el Coneval y desigualdad, supongo. En realidad, el Coneval tiene autonomía financiera y de gestión en la actualidad, pero lo más importante desde el punto de vista, yo creo representarme no solo yo, sino que también mis colegas consejeros, es que es la forma como se nombra a los consejeros académicos. Es una forma donde difícilmente entra el juego político por la manera en que están vastos sectores representados. Y esto es muy importante porque la dirección que toma el Coneval depende de la Comisión Ejecutiva. Y en la Comisión Ejecutiva son 6 consejeros académicos y el secretario ejecutivo. Y hay un órgano de gobierno que es el comité directivo. Pero en ese comité directivo, de nuevo, están los 6 consejeros académicos y hay, no sé si 2 o 3 representantes, 2 representantes de
del Poder Ejecutivo. Entonces, la verdadera autonomía radica en la independencia de juicio y de criterio que tienen los consejeros académicos, que están más vinculados a la academia, porque uno de los requisitos para estar como consejero académico en Coneval es mantenerse trabajando en la academia y participar en la dirección esporádicamente, aunque con bastante regularidad, del Coneval. Muy bien, pues muchas gracias Fernando Cortés, Mariano Rojas, Cristina Rodríguez, Luis Fonserrada, Gerardo Esquivel, por este interesante intercambio. Y vamos, supongo que de todas maneras hay que hacer un receso, y de inmediato viene una conferencia magistral sobre los desafíos para medir la desigualdad de Nora Lustig, y luego inmediatamente después un panel sobre desigualdad e integración social. Entonces aquí seguirán.